Esta noche vamos a hablar de la espada del Espíritu. Y sé que el Señor se está moviendo, sé que el Señor está ahí haciendo cosas en esta hora. Solamente déjese llevar ahí, simplemente reciba. Hace un tiempo estuvimos en Vallenar con Ignacia, con Mauricio, y una de esas noches nos quedamos estudiando la palabra, leyendo la carta de Pedro. Entonces ahí cuando leí un versículo de primera de Pedro 1, eh, vi algo realmente poderoso. Yo sé que estamos en un tiempo donde el fuego de Dios está viniendo, hay un tremendo sacudimiento. El fuego de Dios está viniendo a consumir, a destruir doctrinas, fundamentos, creencias, exigencias que han sido impuestas por el hombre. Estamos en un tiempo, como dice Lucas 17:32, donde Jesús dice: recuerden a la mujer de Lot. Y después dice: todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida la salvará. Entonces también de esto nos habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, donde dice que la hora de cada uno va a ser probada con fuego. Incluso dice que muchos van a ser salvos, pero, pero por el fuego, o sea, y sabemos que eso se está desatando en la tierra, y siempre nuestra fe es probada. Y yo sé que ninguno debería sentirse como sorprendido por pruebas, por las batallas, porque en este contrato que se llama el Evangelio, Jesús dijo: los van a perseguir, sus padres, sus hermanos los van a entregar, el que persevere hasta el fin será salvo. Bienaventurado soy cuando por causa de la justicia mienten contra vosotros. Entonces todas esas cosas nosotros tenemos que hacerlas nuestras. Todas esas palabras tenemos que de verdad hacerlas nuestras, porque todos vivimos ese tipo de cosas, pero claro, si no hacemos nuestras esas palabras, nosotros, bueno, podemos caer en críticas, quejarnos, renegar del Señor, y muchos otros vuelven atrás. Entonces, como Jesús dijo en Lucas 17, él dijo: recuerden a la mujer de Lot. ¿Y qué pasó con la mujer de Lot? Cuando vino este juicio, cuando vino este fuego, esta mujer se convirtió en una estatua de sal. Entonces déjeme decirle que hay todo un sistema para estancar a los hijos de Dios. Entonces este sistema, ¿cómo es que funciona? Miren, Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne. Porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu, y el Espíritu a los de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no prosigáis haciendo lo que ustedes desean. Aquí Pablo está hablando que hay personas que están estancadas, no pueden proseguir. ¿Por qué? Porque hay una guerra constante entre la carne y el espíritu, los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Entonces, como están en tensión, como están en confrontación, es decir, es igual a vidas estancadas. Y yo creo que esta es la manera número uno en la cual un cristiano se puede estancar. Yo creo que un ataque de Satanás, de sus siervos, brujos, hechiceros, no es tan efectivo como que un cristiano no sepa lo que tiene y aún tenga activa su carne y sus deseos. Eso es lo que más te puede estancar. Entonces el apóstol Pablo
ve algo en la iglesia de Gálatas. Jesús dijo, recuerden a la mujer de Lot. Ella miró hacia atrás. Entonces comenzó a infiltrarse algo en la iglesia de Gálatas, donde Pablo escribe esto, andad en el Espíritu. Pablo le escribe a los Gálatas. ¿Por qué el apóstol Pablo le escribe esta cosa a los Gálatas? La infiltración que hubo en esta iglesia de Gálatas fue que todos los cristianos miraran hacia atrás. Y eso comenzó a activar la carne. Esta infiltración comenzó a colocar en los creyentes, y por eso el apóstol Pablo le escribía, ¿acaso recibieron el Espíritu por las obras o por la fe? Pablo comenzó a escribir este tipo de cosas a los Gálatas. ¿Y quiénes se habían infiltrado en los Gálatas? Bueno, no sé si llamarlos creyentes, pero eran creyentes que aún mandaban cumplir la ley, circuncidarse físicamente, desconociendo que la verdadera circuncisión es la de Cristo, que es la del corazón. Así que cuando se infiltra esto en la iglesia, los creyentes comienzan a mirar hacia atrás, pierden el poder y la dependencia del Espíritu Santo, y comienza una guerra y una confrontación en ellos que trae estancamiento. Así que todo estancamiento proviene del no conocer realmente el poder del Evangelio. Y yo sé que muchos, bueno, miran hacia atrás, siguen lamentándose, siguen llorando por pecados que hicieron hace años, o incluso hace una semana. Entonces están ahí estancados. Pablo dice también en Gálatas, los que son de Cristo han crucificado su carne con su deseo. Entonces, en lo que conocía el apóstol Pablo, él decía, hermanos, no es posible que aún la carne esté viva en ustedes y sus deseos. En el Evangelio, de verdad, no hay cabida para eso. Y en verdad, les digo que el Evangelio es tan poderoso, tan efectivo, tan real, tan bueno que uno dice, pero ¿cómo es tan bueno? Si igual algo yo tengo que hacer, algo yo, por las mías, por mis obras, por mi esfuerzo, por mi sacrificio. Entonces eso pasa cuando yo comienzo a mirar hacia atrás. Pero ahora vamos a ir avanzando porque esto va a ir tomando forma, y déjenme buscar algo acá. Ah, acá. Así que hermanos, para ir conociendo esto, tienen que surgir algunas preguntas. Si los Gálatas verdaderamente hubieran conocido el poder del Evangelio, ellos hubieran rechazado cualquier cosa que se les estaba infiltrando. Si realmente conociéramos ese poder glorioso del Evangelio de Jesucristo, de verdad, nadie puede mirar atrás. Por eso Jesús dijo, el que pone la mano en el arado y vuelve hacia atrás ya no es digno de mí. Pero necesito plantear entonces esta pregunta. ¿Qué es el Evangelio? O mejor dicho, una pregunta que también está muy relacionada con esto es, ¿qué es la palabra de Dios? Y de verdad antes yo pensaba que, bueno, el Evangelio era solamente la predicación
para los incrédulos, para los no convertidos. Pero mientras más profundizo en lo que es el Evangelio, digo, esto en verdad hace mucho más falta en la iglesia que cualquier otra cosa. Si alguien tiene un encuentro con el Evangelio de Jesucristo, déjeme decirle que esto es mucho más poderoso que alguien imponga sus manos y lo libere. Hubo un hombre que tenía miles y miles de demonios, el Gadareno, ¿cierto? Tenía una legión. Una legión en Roma eran aproximadamente, bueno, algunos historiadores dicen 6.000 demonios. Pero este hombre tuvo un encuentro con el Evangelio, tuvo un encuentro con Cristo, y tan solo en ese encuentro todos esos 6.000 demonios se largaron y este hombre fue transformado. Una mujer que tuvo 6 esposos, ¿cierto? La samaritana. Pero tan solo en un encuentro esta mujer, transformada, hecha nueva, 0 kilómetros. Es el poder del Evangelio, hermanos. Y a veces, no sé, los solteros quizás tuvieron una novia ahí mundana, o ellos igual se portaron mal y pasaron años y todavía se sienten como, no soy digno, soy una rata, soy lo peor de lo peor. Pero un encuentro con el Evangelio, un encuentro con Jesucristo nos deja, hermanos, 0 kilómetros. Qué buena. Hermanos, para saber qué es el Evangelio y qué es la palabra de Dios, necesitamos ir a Primera de Pedro 1, 23, 25. Y yo sé que esto va quizás de paquete, dicen por ahí. Y yo sé que esto, al leerlo y al explicarlo, quizás traiga un poco de choque en algunas mentalidades, pero miren lo que dice Pedro 1, 23, 25. Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una simiente que es incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y aquí viene la bomba. Y esta palabra es el Evangelio que les fue anunciado. No sé si lo habrán captado, pero espera, que tengo el celular afirmado aquí, se me está cayendo. Ahí lo saqué. Y esta palabra es el Evangelio que les fue anunciado, hermanos. Miren esto. El Espíritu Santo, por medio de Jesús, cuando estuvo en la tierra, vino para redefinir y revelar los verdaderos mandamientos de Dios. Por eso Jesús decía, ustedes han escuchado, ¿cierto? No matarás, mas yo digo, todo aquel que aborrece, que se enoja con su hermano. Ustedes han escuchado que no adulterarán, ¿cierto? Todas esas cosas, mas yo digo, todo aquel que codicia en su corazón una mujer, el tal ya adulteró. ¿Y qué pasó después con los apóstoles? El Espíritu Santo, por medio de los apóstoles, vino a redefinir qué es la palabra de Dios. Y hay una gran diferencia, hermanos, entre lo que es la palabra de Dios y la Escritura. Juan 5:39, Jesús les dice a los fariseos, ustedes
escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en ella tienen la vida eterna. Pero yo les digo que ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. Hay muchas Biblias que esto no lo traducen correctamente. Hay otras Biblias que dicen, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ella tenéis vida eterna, dando a entender que Jesús les decía, si escudriñan las Escrituras, si escudriñan el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, van a tener vida eterna. Pero la traducción correcta es, ustedes escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna. Pero Jesús está diciendo, en ellas no tienen vida eterna. Ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, por eso les decía, hay una gran diferencia entre lo que es la escritura y lo que es la palabra de Dios. Y esto lo entendí hace una semana ahí en Vallenar. Dije, oh, aquí hay algo tremendo, aquí hay algo poderoso. Leímos que Pedro fue usado por el Espíritu Santo para redefinir lo que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es más que la escritura, más que la Biblia. Y lo vamos a ir entendiendo. Entonces, miren el fruto que da la palabra de Dios. Dice que ustedes han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. En cambio, Pablo dice la escritura, dice que es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Ninguno de los apóstoles dijo, la escritura tiene el poder para hacerte una nueva criatura. Ninguno de ellos dijo, si leen de Moisés, si leen de Abraham, si leen de Israel en el cautiverio, de Faraón, todas esas cosas tienen el propósito de enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, traer perfección y equiparnos. Pero cuando mi centro es la palabra de Dios, cuando mi centro es el Evangelio, yo comienzo a experimentar la vida nueva. Por eso tenemos que entender que este es un mejor pacto, hermanos. Pero muchas veces nosotros tenemos la vista hacia atrás, mirando lo antiguo. Entonces la palabra de Dios, ¿qué es? Es el Evangelio. Juan 1:1, en el principio era la palabra, y aquel que en la palabra estaba con Dios y era Dios. Entonces Cristo es la palabra es el Evangelio, es decir, que Cristo es el Evangelio. Cristo es la palabra es el Evangelio, Cristo es el Evangelio. Y aquí conectamos con el título de esta palabra, la espada del Espíritu. Efesios 6:17 dice, tomen el yelmo, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muchos traductores dicen que
La traducción correcta sería: reciban el yelmo de la salvación y reciban la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia, pero ¿por qué? Seamos sinceros, ¿por qué la realidad es tan distinta? Y la respuesta es, en que no hemos recibido esa espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Esta espada del Espíritu es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es Cristo. Cristo es el Evangelio. Todo esto quiere decir que Cristo es la espada del Espíritu. Y hermano, esto va mucho más allá de leer los evangelios, de leer su historia. Esto se trata con haber recibido a Cristo. Pero no te hablo de ese recibir que vino por medio de los evangelistas, Billy Graham, todos estos evangelistas que hacían llamado al altar, repitan una oración y reciban a Cristo, no. Recibir la espada del Espíritu, recibir y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, recibir a Cristo, tiene que ver con recibir el poder y el fruto que trae esa palabra de Dios, que trae el Evangelio, que es haber nacido de nuevo. Y es por eso que surge esa insatisfacción en el Evangelio de hoy en día, donde mucha gente se autodenomina cristiana, evangélica, porque va a una iglesia y porque va a aprender de la Biblia. Pero ese tipo de cristianismo es pura escritura, puro modelo como la sinagoga. La escritura, la escritura, la escritura, la genealogía y ya. Pero cuando aparece Cristo en la tierra, la palabra hecha carne, la espada del Espíritu, cuando aparece el Evangelio hecho carne, Él entra a la sinagoga, los demonios se vuelven locos ahí, trae sanidad, los representantes de la escritura comienzan a decir, tú no puedes sanar en sábado y cosas así. Recibir a Cristo tiene que ver con poder entender, con poder entender que has nacido de nuevo, que eres nueva criatura, que, que todo lo que es Cristo está en ti. El Espíritu de Dios hace 2000 años usó esta espada llamada Cristo para deshacer las obras del diablo. Cristo se rindió al Espíritu. Cristo, siendo la palabra hecha carne, fue la espada del Espíritu. Él fue la espada del Espíritu Santo. Entonces, hermano, el propósito principal del Espíritu Santo, con usted y conmigo, es hacernos su espada también. ¿Saben lo necesario para hacer esa espada? ¿Sabes lo que tú tienes que conocer es? Es que tú estás hecho del mismo material del que está hecho Cristo. De verdad, el Evangelio es tan poderoso, tan bueno, que
que no parece real todo lo que nos dejó, todo lo que nos heredó. Hermano, estamos hechos del mismo material del cual está creado Cristo, del cual se compone Cristo. Él nos dio su vida, ¿cierto? Su espíritu mora en nosotros. Efesios 2:10 dice, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Hechura suya somos, creados en Cristo Jesús. Pablo en Efesios comienza a decir, fuimos predestinados en Él, fuimos conocidos en Él. Entonces, hermano, usted y yo tenemos el mismo material para hacer esa espada del Espíritu. Si tú conoces que estás hecho del mismo material del cual es Cristo, tú vas a transicionar a tu verdadera posición. Y esto lo estuve hablando el domingo acá en Santiago presencial. 1 Corintios 2:12-13 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido gratuitamente. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si yo sé que estoy hecho del mismo material de esta espada del Espíritu que es Cristo, que es la palabra de Dios, ya nos tenemos que dejar de acostumbrar a que nos digan, no haga esto, no murmuren, no critiquen, no te quejes. En verdad nos estamos pareciendo al antiguo pacto con eso. Sé que lo he hablado muchas veces. Bueno, ayer me junté con un amigo y el día anterior me había dicho, sí, ahí estoy, tratando de morir a la carne y eso. Y yo le dije, juntémonos. Y te voy a hablar de Romanos 6. Todo aquel que fue bautizado en Jesús fue bautizado en su muerte. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Los que son injertados en la semejanza de su muerte también serán así en la semejanza de su resurrección. Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado, porque ustedes ya han muerto. ¿Y por qué Pablo tiene que escribir estas cosas a los romanos? ¿Por qué tiene que escribir esto a los colosenses? Porque, claro, quizás pequé, quizás me equivoqué, y yo digo, tengo que morir al pecado. Pero gracias a Dios que a Pablo nadie le predicó el Evangelio. Gracias a Dios que el apóstol Pablo, el mismo Cristo se le reveló y él le predicó el Evangelio. Hay una tremenda diferencia entre leer el Evangelio y entender a Cristo en la tierra y después que fue crucificado. Cristo dijo, el que quiera ser mi discípulo
tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Pero después que Él es crucificado, los apóstoles ya no predican, tomen su cruz, mueran cada día. Ellos, ellos predicaban, crean en el Evangelio y bautícense. Nunca iban separados esas dos cosas, crean y bautícense. Es decir, crean que Él es su Señor, y lo segundo, bautícense, porque al bautizarse, por medio de la fe, ustedes van a experimentar la misma muerte que murió Cristo. Esa muerte que condenó a Satanás, esa muerte que condenó al pecado. Y cuando oré por este amigo, le desaté esto. Después él me decía, sentí que el viejo hombre salió de mí. Hermano, esto es mucho más poderoso que decirle espíritu de inmoralidad, espíritu de pornografía, sal fuera. Esto es mucho, mucho, mucho más profundo. ¿Por qué Pablo se gloriaba tanto en la cruz? Por él te podría haber hablado de todas las cosas que vio en el paraíso, en el tercer cielo. Pero ¿por qué se gloriaba tanto, tanto en la cruz? De verdad, yo espero nunca más decir voy a morir al pecado. De verdad, nunca más. Pablo en 1 Corintios 11, cuando dice, mientras más coman el pan y beban la copa, la muerte del Señor proclaman. Pablo nos dio las tremendas llaves y lo comencé a hacer desde ayer. Hoy es mi segundo día que tomo Santa Cena en la mañana y yo no digo al Señor, mata mi carne. Yo no le digo al Señor, mata a Pablo Castillo. Yo ya no le digo al Señor, tengo que morir. Yo comienzo a proclamar su muerte. Esto es lo que la muerte de Cristo hizo. Y le digo al Señor, Señor, expande mi voz en los lugares celestiales, en la tierra y debajo de la tierra. Y a todos esos demonios sepan que no se trata de Pablo Castillo muriendo, se trata de Pablo Castillo proclamando su muerte, que con él fui crucificado y resucitado. No sé de dónde hemos sacado tantos dichos, tantas creencias. Y de verdad esto no se lo digo a nadie en particular, pero cuántos libros, cuántas predicaciones, cuánta gente dice, ayuna para que mates tu carne. Hermano, ningún ayuno, ningún sacrificio te va a dar la calidad de muerte que está disponible si se te revela que tú ya has muerto. En cambio, el apóstol Pablo decía, quiero conocer a Cristo y el poder de su resurrección. O sea, Pablo dice, quiero conocer lo que ya experimenté en el Espíritu. Es por eso que él dice, hermanos, hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Mi hermano, ustedes son nueva criatura y tienen una simiente incorruptible por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios, el Evangelio, Cristo, la espada del Espíritu, les provee de todo ese material de su naturaleza. Por eso el apóstol Pablo, bueno, no sé si fue Pablo el que escribió Hebreos, pero en Hebreos 6 dice, ya tenemos que avanzar de los rudimentos
del arrepentimiento de obras muertas, de los bautismos, de la imposición de manos. Hermano, nunca vamos a poder avanzar en Chile, en Latinoamérica, a otro nivel si seguimos viéndonos como evangélicos, como cristianos, que tienen que morir, que tienen que vencer el pecado, que no saben quiénes son, que que no sabemos lo que es el evangelio, quién es Cristo, lo que Él nos concedió gratuitamente. Cuando escucho a profetas y apóstoles de África, ellos ya no predican, hermano, no murmuren, no critiquen, no juzguen, no vea pornografía. Yo escucho sus prédicas y digo, Señor, estamos como 20 años atrasados. Por eso ellos tienen mayores milagros, resurrecciones, milagros creativos, porque la revelación de la palabra va a la par con la manifestación del poder. Por lo menos yo voy a dejar de predicarle así y que el Señor me ayude. Hermano, pórtese bien. Hermano, no haga esto, porque tú estás hecho de un material glorioso. Eres hechura de Cristo, creado en Cristo Jesús. Y esto no se trata de copiar. Esa llave la dio el apóstol Pablo. Proclamen su muerte. Si quieres le doy todos esos versículos que estoy orando, que estoy proclamando ahí. Porque eso es lo que necesitamos. Qué tremendo regalo nos ha dado el Padre al darnos su palabra, al darnos su evangelio, al darnos a Cristo. Es decir, el Padre nos dio el acceso a estar hechos de ese mismo material. Por eso Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. Hermano, la batalla contra los pecaditos, la batalla contra los brujos, los hechiceros, eso no es nada. Procuremos, deseemos solamente conocer el Evangelio del Señor Jesucristo, conocer su palabra. Yo creo que ya estamos en un tiempo donde tenemos que hacer separación, o sea, no sé, estudiar el libro de Jacer, estudiar el libro de Enoc. Hay tanta cosa por ahí. Y cuán poco conocemos del Evangelio. A ver, entonces hermano, enfóquese en esto solamente. Su naturaleza es espiritual. Fuiste creado en Cristo Jesús. Estás pero lleno, lleno, lleno de todo lo que Él es. Juan decía, amados, somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Toda oración, todo ayuno, de aquí en adelante, todo eso nos tiene que llevar a
manifestar todo lo que Dios nos concedió gratuitamente. Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece. Y esta palabra es el evangelio que les fue anunciado, Señor. Tu iglesia, Señor, han creído a Cristo, han creído en el evangelio. Pero mi Señor, que este sea el tiempo de la plena manifestación del evangelio en nuestras vidas. Amado Señor, haznos entender que, como dijo el apóstol Pablo, que en la cruz el mundo fue crucificado para mí y yo para el mundo. Y muchas veces pensamos que el mundo es la discoteca, la cerveza, el cigarro, las mujeres, pero el mundo es todo un sistema caído, repleto de demonios, donde opera ese príncipe de la potestad del aire. Señor, ese es el nivel de la muerte, Señor, que tenemos contigo, Señor. Espíritu Santo, tú estás buscando una iglesia, una generación que sepa, Señor, que se le revele que tienen el mismo material, la misma imagen y semejanza que Jesucristo. Por eso Él se llama ahora el primogénito entre muchos hermanos. Por eso Cristo ya no es el unigénito, sino el primogénito. Espíritu Santo, tú estás buscando ese material, esa naturaleza, para convertirnos en espada, en armas de guerra, Señor, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Amado Señor, que este sea el tiempo de convertirnos al Señor Espíritu Santo. Por eso dice, cuando alguien se convierte al Señor, el velo es quitado. Y ese Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Señor, comienza a sanar todos esos azotes que ha hecho el enemigo con nosotros por medio de la mentira, Señor, por medio de la ignorancia. Todos esos azotes y heridas que nos hemos hecho nosotros mismos, Señor, declarando cosas que no son, Señor. Amado Padre, cuántas veces yo mismo me maldí